¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? En este video vamos a iniciar el bloqueo de la cabeza de nuestro personaje. Aquí como ven hice un pequeño cambio en la interfaz. Simplemente hice un split en el outliner y puse un editor de propiedades para tener un poco más de espacio para las referencias. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, si necesitan otras referencias, pues simplemente configurarlas. Aquí pues tengo mi vista frontal y mi vista lateral. Utilicé estas referencias porque pues aquí como vemos con las guías, la vista frontal concuerda con la vista lateral, entonces se ve bastante bien. Entonces luego voy a posicionar mi cursor 3D en el centro y voy a crear un nuevo cubo, ¿listo? Voy a pasar a la vista local y voy a activar un modificador de subdivisión, nivel 3, y voy a aplicarlo, ¿listo? Ahora voy a agregar una nueva esfera V, esta va a ser mi pequeña guía, ¿listo? Aquí voy a escalar un segundo mi cubo, más o menos hasta el tamaño de la esfera V. Voy a ocultarle un segundo y a esta voy a agregarle igual 3 niveles de subdivisión. Voy a darle un Shade Smooth y voy a ocultarla. Voy a hacer visible mi cubo. Voy a agregar un nuevo modificador, un deformador. ¿Listo? Y en el target voy a buscar mi esfera V. ¿Listo? Aquí pues como vemos todos los vértices se ajustan a mi esfera y vamos a aplicar el modificador. ¿Listo? Esta esfera ya podemos eliminarla, no la vamos a utilizar más. Vamos a salir de nuestra vista local y vamos a posicionar nuestra Quad Sphere en donde debería ir, ¿listo? Que es en la cabeza. Entonces, vamos a tratar de ajustarlo un poco más. Traté de usar este tipo de esfera, ya que en topología, en cuanto a topología, es un poco mejor. ¿Listo? Entonces, voy a eliminar los vértices de la parte inferior y estos vértices de aquí voy a extruirlos más o menos a la altura de la mandíbula, ¿listo? O de la boca. En esta zona de aquí, pues vemos que tenemos una especie de curva. Entonces, voy a seleccionar los vértices de la parte de atrás y voy a empezar a ajustarlos, moviéndolos en el eje Z. ¿Listo? Aquí pues simplemente voy a borrar esto. Voy a modificar un poco más toda esta zona de acá. Más o menos así. Voy a mover un poco más. Y listo. Aquí pues podemos seguir ajustando algunos vértices para que la curva sea un poco mejor. Y pues no vamos a hacer mucho más. ¿Listo? En nuestra vista frontal lo que vamos a hacer es eliminar, pues como siempre, la mitad de nuestro objeto. Vamos a agregar un modificador de mirror y activar el clipping y el on-cage. ¿Listo? Ahora vamos a agregar un par de loops más o menos a la misma altura y a la misma distancia de los vértices de la parte superior. ¿Listo? Voy a tratar de mover un poco más estos vértices hacia arriba. ¿Listo? Y tratar de separar un poco mejor estos vértices. Aquí podemos agregar un par de cortes más si es necesario. Aquí pues no vamos a tener mayor problema porque ya ajustamos esto. Y ahora lo que voy a hacer es ocultar la parte de atrás de la cabeza. ¿Listo? Voy a seleccionar todos estos vértices de acá. Voy a ocultar el resto y voy a tratar de ajustarlo un poco mejor, ¿listo? Pero antes de hacer esto, necesito duplicar este objeto. Voy a ocultarlo. Recuerden que siempre utilizamos la réplica como guía. Entonces, nuevamente, ocultamos los vértices de la parte de atrás. Seleccionamos todos estos vértices. Ocultamos el resto y vamos a tratar de ajustarlos un poco mejor a nuestro ojo. ¿Listo? Vamos a tratar de sobrepasar un poco la forma porque pues aquí necesitamos un poco más de espacio. ¿Listo? Vamos a seleccionar todos estos vértices, vamos a moverlos un poco más hacia el centro. Podemos incluso espaciarlos un poco más o menos así. Vamos a hacer lo mismo en la parte horizontal como en la parte vertical, ¿vale?
Vamos a tratar de escalar un poco más y ajustarlo un poco mejor. ¿Listo? Vamos a crear un pequeño inset. Y este inset, pues vamos a ajustarlo mucho más a la parte del ojo. ¿Listo? Vamos a tratar de redondearlo lo mejor posible. Podemos incluso seleccionar todo este loop y crear, pues, en Loop Tools un circle, ¿listo? Para que pues, simplemente se ajuste un poco más a la forma circular. Vamos a tratar de rotarlo un poco más. ¿Listo? Y vamos a moverlo un poco más. Vamos a seleccionar todos estos vértices y vamos a crear un pequeño inset más. Y nuevamente, pues, el Loop Tools Circle. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es seleccionar todos estos vértices de acá. Voy a agregar un nuevo grupo de vértices. Y lo que necesito hacer es asignarlos un segundo. ¿Listo? Voy a hacer visible todo mi objeto. Nuevamente voy a seleccionar los vértices del ojo y voy a removerlos de ahí. ¿Listo? Invierto la selección, asigno. ¿Listo? Y ahora lo que vamos a hacer es agregar nuevamente nuestro deformador. ¿Vale? Aquí voy a ocultar un segundo esto. Voy a modificar un poco más esta zona, así que voy a activar un modificador de subdivisión, Shade Smooth, oculto, nuevamente hago visible pues, la parte que estamos trabajando. En Target vamos a ubicar nuestro objeto, nuestro cubo, ¿listo? Y vamos a decirle que vamos a aplicarlo. Vamos a activar nuevamente nuestra guía, pero ahora vamos a seleccionar el grupo de vértices, ¿listo? Esto lo vamos a hacer porque esta zona de aquí la vamos a extruir, ¿listo? Entonces vamos a extruir en Y, vamos a escalar y vamos a aplanar toda esta zona de acá, ¿listo? Esto es muy subjetivo, pueden dejarlo en la posición que ustedes gusten, tratar de que no sea muy exagerada hacia atrás ni muy adelante. Entonces, yo creo que aquí funciona bastante bien. Lo otro que podemos hacer es simplemente modificar un poco más estos vértices de acá y los vértices de abajo también, ¿listo? Más o menos así. Aquí vamos a darle un poco más de espacio. De igual forma por acá. Y tratar de posicionar un poco mejor los vértices de las esquinas, ¿listo? Tratemos de eliminar todos estos quiebres de geometría para que pues, sea un poquito mejor. ¿Listo? Aquí pues tenemos activado el modificador, el deformador y funciona bastante bien. Entonces lo que podemos hacer es duplicarlo. Vamos a aplicar el de arriba y dejamos el de abajo. ¿Listo? Para comprobar que esta pieza funcione, vamos a agregar un Shade Smooth. Vamos a agregar un modificador de subdivisión y pues como vemos en la parte de adentro tenemos un pequeño problema de sombreado. Entonces vamos a desactivar un segundo esto. Vamos a seleccionar todos los vértices que están en este borde de acá y vamos a presionar Control B para generar un pequeño bevel, más o menos de esta forma, ¿listo? Aquí vamos a crear un nuevo loop para darle soporte a esta zona y de pronto creamos un loop más aquí, ¿vale? Entonces nuevamente activamos el modificador de subdivisión y pues vemos que se corrige bastante esta zona, ¿listo? No es del todo redondo, es un poco más ovalado, pero creo que en general funciona bastante bien. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es crear la parte de la mandíbula. Entonces vamos a posicionar el cursor 3D en esta zona. Vamos a agregar un nuevo círculo. Vamos a dejarlo de 12 vértices. No necesitamos exagerar mucho en la cantidad. Vamos a posicionarlo en donde debería ir. Vamos a eliminar los vértices de abajo. Y vamos a extruir más o menos por acá. ¿Listo? Vamos a seleccionar estos vértices. Vamos a extruirlos más o menos hasta este punto. Y este vamos a posicionarlo un poco mejor. ¿Vale? Aquí podemos modificar un poco más esta zona. ¿Listo?
Vamos a moverlo en nuestro eje X más o menos hasta el centro. O bueno, vamos a dejarlo más o menos hacia afuera, ¿vale? Vamos a seleccionar estos vértices. Vamos a moverlos un poco en X. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a agregar un modificador de mirror, pero aquí necesitamos aplicar todas las transformaciones, ¿listo? Para que funcione. Vamos a extruir hasta el centro. Recuerden activar la opción de clipping y pues simplemente adherimos los vértices al centro, ¿listo? Aquí vemos que pues tenemos un poquito de problemas porque no da la forma adecuada. Vamos a tratar de crear geometría en esta zona, ¿listo? Vamos a mover un poco más estos vértices hacia adelante, más o menos así. Vamos a seguir modificando. Vamos a mover un poco más esta zona de acá. Y aquí podemos generar algunos loops más. Vamos a crear uno más por acá, más o menos a esta altura. Vamos a moverlo hacia abajo y pues vemos que funciona un poco mejor esto, ¿listo? Vamos a tratar de ajustarlo un poco mejor. Tratar de redondear un poco más esta zona y de enviar los vértices en el lugar que deberían estar, ¿listo? Aquí podemos bajar un poco más este vértice, pues en la referencia que tenemos no funciona muy bien, entonces podemos hacerlo un poco al ojo, ¿listo? Aquí podemos simplemente rellenar esta zona, vamos a crear un corte aquí y vamos a rellenar, ¿listo? Vamos a bajar un poco más estos vértices para que concuerden con la vista frontal. ¿Listo? Y ahora lo que podemos hacer es crear un grosor con el modificador de Solidify. ¿Listo? Aquí podemos ver en la vista frontal más o menos hasta donde se ajusta. Se ve bastante bien. Aquí podemos rotar un poco esta zona o podemos sesgarlo para que no pierda el grosor que tiene. Listo, aquí tratamos de ajustarlo un poco más o menos así. Listo, vamos a moverlo un poco más hacia adelante y vamos a moverlo un poco más para ajustar. ¿Listo? Este vértice de aquí podemos moverlo un poco más y podemos crear un loop en esta zona para redondear un poco más la mandíbula. ¿Listo? Más o menos así. ¿Listo? Estos vértices podemos bajarlos un poco más. ¿Listo? Nos está generando algunos problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de alinear todos estos vértices más o menos de esta manera. ¿Listo? Aquí pues vemos, creo que funciona un poco mejor. Listo. Aquí podemos ajustar un poco más. Y bueno, podemos dejarlo de esta manera. ¿Listo? Aquí podemos tener algunos problemas. Entonces vamos a ver cómo los corregimos. Vamos a deslizar un poco más estos vértices hacia adentro. Más o menos así. ¿Listo? Podemos dejarlo de esta manera. Creo que se ve bastante bien. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es crear un pequeño tornillo en esta zona. Entonces vamos a seleccionar este vértice, cursor a selección. Vamos a agregar un pequeño cilindro, que de hecho no debería tener tantos vértices. Podemos dejarlo en 12. Vamos a escalarlo, vamos a rotarlo y vamos a tratar de ajustarlo de la forma en que necesitamos. ¿Listo? Aquí podemos deseleccionar los vértices de adentro. Podemos crear un pequeño inset. Vamos a extruir un poco hacia afuera.
creamos un nuevo inset y extruimos hacia adentro, ¿listo? Más o menos para dejar esta forma. Vamos a ajustarlo a nuestro objeto, vamos a rotarlo un poco, y pues si más adelante necesitamos modificar un poco más esta zona, podemos hacerlo, ¿listo? Por el momento funciona bastante bien. Aquí pues simplemente aplico todas las transformaciones, modificador de mirror y listo. ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es crear la parte del cuello. Aquí vemos que el cuello tiene dos partes, que sería la que va apoyada sobre la pieza esta que creamos del torso y pues el cuello en sí, ¿listo? Entonces vamos a desactivar estas referencias, vamos a activar las referencias que teníamos antes y vamos a ver más o menos cómo está esta pieza. Entonces aquí creamos un nuevo cilindro de 16 vértices, vamos a posicionarlo en donde debería estar, más o menos así. Listo, vamos a tratar de ajustarlo un poco más, vamos a escalarlo un poco. Listo, aquí vemos que tiene como un pequeño inset hacia adentro y una extrusión hacia la parte de abajo. Listo, vamos a dejarlo más o menos así. Vamos a duplicar este loop de aquí, vamos a separarlo y vamos a extruir todos estos vértices hasta la parte superior. Listo, más o menos por aquí. Vamos a escalarlo un poco y restringir el eje Z. Listo. Aquí necesito pues agregar los cortes que necesitamos. Así que pues simplemente los creamos con control R. Listo. Voy a eliminar un segundo la parte superior. Voy a seleccionar estos vértices, activamos el snap. Aquí snap to increment. Listo. Duplicamos y ajustamos a los vértices de la parte superior. ¿Listo? Más o menos así. Aquí podemos igual moverlos un poco más, seleccionamos todos y removemos dobles. Si vemos que no se remueven, pues simplemente aumentamos el margen aquí y listo. Ahora voy a seleccionar todos estos loops de esta zona. Aquí voy a deseleccionar esto. Listo. Voy a extruir, voy a desactivar mi snap, voy a escalar y voy a restringir el eje Z. Listo, más o menos por aquí. Listo. Esta pieza del cuello puedo moverla un poco más hacia atrás. A tratar de buscar la zona plana de este objeto. Incluso aquí podemos modificar un poco más estos vértices. Un poco más hacia adelante. Estos un poco más hacia atrás. Tratemos de revisar siempre esto para que no se dañe. Vamos a seleccionar esta piecita y vamos a escalarlo un poco más para que funcione un poco mejor. ¿Listo? Voy a desactivar un segundo mis referencias, que son estas de acá. ¿Listo? Voy a seleccionar todas las piezas de la cabeza. Voy a seleccionar aquí la guía y todos estos objetos de acá. ¿Listo? Con el tornillo, vamos a ver que todo esté seleccionado. ¿Listo? Y vamos a moverlo un poco más hacia atrás. ¿Vale? Más o menos por acá. Vamos a tratar de escalar un poco más el cuello. Está bastante grueso. Listo. Vamos a ocultar nuestra guía. Pues vemos que se ve bastante bien. Lo único que nos queda es generar la cresta. ¿Listo? Entonces, para la cresta, lo que vamos a hacer es ver más o menos hasta dónde iría. Vamos a activar nuestras referencias. Vamos a ver que
llega más o menos hasta esta zona. ¿Listo? Nuestra vista lateral, vamos a ver dónde está nuestra referencia lateral. Vamos a moverlo un poco más hacia atrás. ¿Listo? Vamos a ver la forma general que tiene. ¿Listo? Es como un poco redondeada. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la malla de la cabeza. Vamos a seleccionar los vértices del centro, todos los vértices del centro. Vamos a duplicarlos y vamos a separar la selección. ¿Listo? Aquí vamos a, pues simplemente a seleccionarlos. Vamos a tratar de, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es tratar de eliminar los vértices que no vamos a utilizar. ¿Listo? Aquí vemos que llega más o menos hasta este punto. Entonces vamos a eliminar todos estos vértices de acá. ¿Vale? En mi vista frontal lo que voy a hacer es hacer una extrusión. Voy a desactivar aquí un segundo el mirror. Posiciono el cursor 3D en el centro y voy a rotarlo un poco, más o menos por acá. Y voy a moverlo un poco más hacia el lado. ¿Listo? Más o menos así. ¿Listo? Ahora voy a seleccionar todos estos vértices de acá y voy a empezar a subirlos para darle la forma. ¿Listo? Pero tratemos de seleccionar los vértices de las esquinas. Aquí necesito hacer un split para ver más o menos qué estoy trabajando. Entonces vamos a modificar un poco más esta zona. Listo, aquí tratemos de ajustarlo a la referencia lo mejor que podamos. Más o menos así. Listo, tratemos de no romper mucho el eje en el que se encuentran. ¿Listo? Vamos a mover un poco más todos estos vértices. Aquí vamos a eliminar el modificador del snap, el shrink wrap que tenemos activo. Y seguimos dándole forma a la cresta del personaje. Listo, estos vértices vamos a tratar de meterlos un poco hacia adentro. Más o menos así. Y podemos seleccionar todos estos vértices y relajarlos un poco. ¿Listo? Aquí pues, podemos ajustar un poco más. Nuevamente seleccionamos, relajamos un poco más y vale, aquí vamos a corregir la orientación de las normales. Vamos a activar el modificador de mirror, vamos a desactivar el modificador de subdivisión. Listo, pues vemos que funciona bastante bien. Aquí simplemente necesito corregir la simetría de mi objeto, entonces voy a escalar en 0 todos los vértices del centro y voy a corregir un poco más toda esta zona de acá. Entonces voy a seleccionar estos vértices, voy a activar mi snap y cambiar el snap to a face. ¿Listo? Aquí voy a mover un poco más estos vértices de esta manera. Listo. Aquí, para corregir esta superposición, lo que puedo hacer es crear un loop o crear una subdivisión para que me dé pues, este vértice. Vamos a fusionar esto y vamos a mover un poco más hacia afuera. ¿Listo? Más o menos así. En la vista frontal vamos a hacer lo mismo. Vamos a mover un poco más estos vértices hasta la parte superior. Vamos a tratar de
darle pues este filo. Y si necesitamos hacer lo mismo de atrás, pues simplemente, ya saben, seleccionamos estos vértices, subdivisión, desactivo mi snap, creo una arista en la mitad y separo un poco más esta zona, ¿listo? Ahora voy a seleccionar los vértices de la cresta, los vértices centrales. Voy a ocultarlos un segundo. Voy a seleccionar los otros vértices. Voy a crear un nuevo grupo de vértices. Voy a asignarlo. Voy a hacer visible los otros vértices y remuevo. ¿Listo? Aquí simplemente agrego nuevamente mi deformador. El target va a ser la cabeza. Y obviamente pues selecciono el grupo de vértices. ¿Listo? Aquí simplemente voy a aplicar este modificador. Entonces, aplicarlo de acá. ¿Listo? Y pues vemos que se ve bastante bien. Entonces, en general la cabeza funciona. Vamos a obviamente corregir algunos detalles más adelante. Pero creo que el bloqueo se ve bastante bien. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta este punto ya tendríamos terminado todo el bloqueo del personaje. Podemos configurar algunos detalles más, pero como les digo, en general se ve bastante bien. En el próximo video vamos a agregar todos los detalles que nos hagan falta, como pues las piecitas de aquí de la parte del torso. Vamos a agregar pues algunos tornillos que hacen falta y las piezas de la parte de la pierna. ¿Listo? Espero que les haya gustado hasta aquí y pues nos vemos en el siguiente video.